En esta ocasión vamos a presentarle el proyecto final de cálculo integral. Por ello, somos el equipo Xford y está integrado por López Mederos, Denis Juliet, Ferreira García, Jessica Alejandra Mendoza, Ñáñez Kevin Ramón, su servidor Garduño Ortiz José Alberto, López Díaz Jackson Homero, García Rojas Nayeli y Bartolo Flores José de Jesús. Además, contamos con un índice que involucra la introducción, aplicación, resolver una necesidad, por qué elegimos este tema, solución del problema y nuestras conclusiones. Para empezar, iniciaremos con la introducción, que para ello, el cálculo integral es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las integrales y las antiderivadas. Se emplea más para calcular áreas y volúmenes, además que fue usado principalmente por Aristóteles, Descartes, Newton y Barrow. El origen del cálculo integral se remonta por la época de Arquímedes, que va desde las fechas desde 287 a 212 a.C., que este fue el matemático griego de la antigüedad, que obtuvo resultados tan importantes como el valor del área encerrada por un segmento parabólico. Además que el concepto de cálculo y sus ramificaciones se introdujo en el siglo XVIII con el gran desarrollo que obtuvo el análisis matemático, creando ramas como el cálculo diferencial, integral y variaciones. Uno de los consejos que le podríamos dar a un estudiante que quiere aprender cálculo integral, primero que nada, tiene que conocer bien el cálculo diferencial, ya que el cálculo integral y diferencial va siempre de la mano. Si no sabes muy bien en todas las formas que tiene, puedes hacerte un formulario para guiarte y así poco a poco haciendo muchos ejercicios para generar práctica. Uno de los ejemplos es el alcance de un disparo. El alcance es superficialmente pequeño como para despreciar la curvatura de la Tierra. La partícula tiene una aceleración de la gravedad constante en magnitud y dirección. Además, la velocidad inicial para despreciar la resistencia del aire. Podemos interpretar a la bala salida del instrumento que es un proyectil, ya que a lo largo de su alcance, tal como es mostrado en esta figura, o bueno, en la imagen, donde se observa que la bala señala hacia el centro de la Tierra y varían con su altura. La trayectoria es, en este caso, un arco y no una parábola, lo que puede llegar a confundirse. Si tenemos en cuenta la resistencia del aire, la trayectoria deja de ser parabólica como se muestra en esta imagen. Por otro lado, tenemos también que se puede utilizar para calcular la distancia de un lugar a otro. En algunos problemas de movimiento debemos encontrar la posición real de la partícula que está obviamente en movimiento en cierto instante de tiempo. Debemos recordar que una integral definida solo se puede dar el cambio en la posición de la partícula. Para encontrar su posición real, se necesita usar condicionales iniciales. Los problemas de movimiento requieren integrales que cuando nos da la velocidad de un objeto en movimiento, se nos pide su posición, por lo que tenemos tres posibles clases de problema en los que nos pide el desplazamiento, la distancia total o su posición real. Bueno, tenemos lo que es el cálculo de áreas. En sí es el área que queda determinada, ya sea en un esquema de ejes cartesianos según la funcionalidad de su gráfica del mismo. Anteriormente, en nuestros antecedentes históricos, tenemos que Egipto utilizaba estos métodos desde primera instancia,
con el que fue el descubrimiento de los papiros de Moscú, ya que se mostraba lo que era el volumen de un trocal piramidal. Asimismo, tenemos también que el contemporáneo Sócrates utilizó para calcular el área de un círculo por medio de polígonos rectangulares. Por otro lado, tenemos que también Arquímedes utilizó un método para llegar a este mismo, con lo que sería el método de Eudoxo para calcular el área de una parábola. Hoy en día se conoce que este método se utiliza para ejemplificar lo que son monumentos, ya sea edificios o puentes. Resolviendo una necesidad con integrales. Bueno, el tema a desarrollar va a ser el poder calcular el volumen de una lata de refresco de forma física con la ayuda de cálculo integral. Algunos datos que hemos recopilado serían la cantidad de contenido de la lata, así como su altura, su diámetro y radio. ¿Por qué elegimos este tema? Se debe a que surgió la curiosidad por saber cuál sería el volumen correspondiente a una lata de refresco. Esto con el objetivo principal de poder demostrar la aplicación de las integrales en la vida cotidiana, seleccionando así un objeto de uso común, como es la lata, de tal manera que se pueda observar fácilmente su aplicación en el día a día. ¿Qué recursos de software se requieren para resolver el problema? Se ocupa el sistema de GeoGebra para llevar a cabo la función de los límites, así como de la integral. Como materiales principales para llevar a cabo los apuntes y todo el proceso de este trabajo, ocupamos una libreta de cuadro grande para llevar a cabo apuntes con la cinta métrica para medir la lata y tomar sus medidas. El equipo de cómputo y calculadora para hacer las cuentas y para llevar a cabo el documento. Y un dispositivo para hacer captura de imágenes y materiales de papelería comunes como son lápiz, gomas, sacapuntas, etc. Otro de los materiales que se ocuparon fueron lo que son las medidas físicas de la lata, los cuales anteriormente ya explicaron lo que sería la altura de la lata, el diámetro y su radio, de manera al contenido. Ahorita vamos a pasar lo que sería la solución para poder resolver lo que sería nuestra pregunta, que es cuánto es el volumen o cuál es el volumen de una lata de refresco por medio de las integrales. Como todos sabemos, las latas de refresco se representa por una figura cilíndrica y para poder identificar el volumen de un cilindro debemos saber su fórmula, la cual sería pi por radio al cuadrado. La fórmula del volumen de esta lata sería lo que sería la integral con sus límites por x, que vamos a explicar cuánto equivale x, radio y su derivada de x. Pasando a la derivada tenemos el límite inferior, que sería 0, el límite superior, que sería la altura, lo máximo, de la medida de una lata, el pi, el radio y su derivada. Como datos tenemos lo que es la altura. Como podemos observar en la gráfica aplicada en un eje cartesiano, si acostamos lo que sería la lata, tenemos la altura de igual manera, sería 9.7 centímetros. Si la aplicamos en la gráfica, podemos ver que sería como círculos que se van formando adentro de la misma lata, que sería como las líneas que van indicando las curvas. Podemos identificar el X, que sería, el eje Y, que sería 3.25, en este caso sería el radio, y la altura 9.7.
Por tanto, la altura equivale a 9.7 y X equivale a 3.25. En este caso, si aplicamos la fórmula y sustituimos lo que son los datos, tenemos la fórmula que sería la derivada con límite inferior de 0 y el límite superior de 9.7 por la multiplicación de pi y el radio, que ya sabemos que sería 3.25 en este caso, y x, que sería la altura. Si la aplicamos de esta forma, podemos representarla aquí de este lado. Si la aplicamos, ya sería en un calculadora o manualmente, podemos tener resultado de 321.87 centímetros cúbicos, en este caso cúbicos, porque estamos identificando el volumen de una figura geométrica. Y bien, como conclusión, podemos decir que el cálculo integral y otras ramas de las matemáticas son muy importantes en nuestro día a día. Como bien ya lo mencionaban, para algunas edificaciones es muy importante ya que depende mucho de la resistencia y de la rigidez que éste va a tener, o bien del área que va a ocupar y el volumen que debe tener. También lo podemos encontrar en los parques de diversiones, ya que la seguridad de todas las personas dependen de esto. O bien, como en otros casos, nos tocó observar y poder implementar las fórmulas del cálculo integral en una lata de refresco para poder obtener nuestro objetivo, que sería obtener el volumen. Y bueno, como esto sería todo de nuestra parte, nosotros somos el equipo Export, el cual se integra por cada uno de nosotros y somos de la materia cálculo integral de cuarto B.